estoy aquí una vez más en Caminos Alternativos para que juntos comencemos a recorrer este senderito diferente que lo que busca es que nos plantemos en un lugar distinto para ver lo mismo. Entonces, cuando estamos viéndolo desde otra posición, quizá encontremos detalles, aristas que no habíamos visto, que no habíamos tenido en cuenta, que no habíamos descubierto. Y nuestra realidad hace eso, podemos cambiarla justamente modificando algunas pequeñas pautas que van a hacer que nuestra vida sea diferente o nuestra realidad sea un poco distinta, o por lo menos tengamos oportunidad de analizar si lo que estábamos viendo era lo correcto o no. Como ya sabés, mi nombre es Leopoldo Laje y voy a estar junto a vos acompañándote durante la próxima hora. Y estamos aquí en Radio Alternativa, que es la radio que más se escucha en la zona de Merlo, especialmente las localidades vecinas, toda la costa de los Comechingones, hasta Cortaderas por lo menos. Y también se incluye ahí Carpintería, Los Molles, Villa Elena y toda la zona esa que está pegada a la costa de los Comechingones. También hacia el otro lado, hacia la parte de Córdoba, nos escuchan en La Ramada y lugares vecinos a la zona, Quebracho Ladeado y demás. Entonces el alcance es vasto también para el lado del Valle del Conlara, llega muy bien a Santa Rosa del Conlara, a Concarán y a veces también llega hasta La Toma. A toda esa gente que vive por ahí, que me sigue en los parajes inclusive y que muchas veces se conecta o viene al negocio y me cuenta que lo escuchan, les mando como siempre un saludo cordial. Y también a los que me siguen por internet, especialmente a Santiago, que siempre me desea un buen programa todas las mañanas de los sábados, recibo su mensaje con sus buenos deseos. Así que Santiago, familia, a vos un gran abrazo. Y también a los que me siguen en el programa que yo tengo en YouTube, en el canal de YouTube, con el nombre de Leopoldo Laje, me buscan ahí y ahí van a encontrar muchos programas de Caminos Alternativos, inclusive los que yo hacía en otra radio, una radio colega, hace muchos años que ya ahora no está. Nuestra vía de comunicación, el teléfono de la radio, el 02656, que es la característica de Merlo, 475-583 y 478-565. Y si no, mi celular, el 116-140-80-59. Hoy está operándome Pablo, con los botones, con los pitutos, con todo. Y a Pablo le voy a pedir si después me cerrás la puertita. Gracias. Está entrando una llamada, así que luego cerrará la puerta porque hay un poco de ruido del exterior y así lo hacemos un poquito más cómodo. Muy bien, estamos comenzando un año, un hermoso año. Espero que sea próspero para todos nosotros, que sea bueno, lleno de salud, de paz, de alegría, de armonía. Y también esperemos que se den todos los cambios que nosotros estamos esperando en este bendito planeta y de los cuales nosotros somos parte. Como toda, digamos, época turbulenta de cambio, de alumbramiento, siempre suceden cosas. Y cuando hay muchas turbulencias a nivel energético, ustedes ya saben, vos ya sabés, si seguís este programa habitualmente, que lo físico es simplemente una forma de energía. Nuestro cuerpo físico es energía, simplemente está más condensada que otras partes de nuestro ser.
Y eso significa que de alguna manera también es influenciado por los cambios energéticos exteriores que están ocurriendo. Todo está conectado, estamos absolutamente relacionados con todo, con el universo, estamos dentro de un globo y dentro de ese globo nosotros ocupamos simplemente un pequeño espacio. Y entonces, a partir del sábado próximo, se nos ocurrió con Adriana, que ya habíamos hecho un intento el año pasado, pero dijimos, no, vamos a empezar bien en el año próximo. Se nos ocurrió que podíamos arreglar para resolver en el aire algunas cosas que están sucediendo y que estaría bueno que las veamos, que son los síntomas físicos que están relacionados con las vibraciones nuevas que están llegando a la Tierra. Entonces, a partir del sábado que viene vamos a empezar a hablar sobre la causa de algunos síntomas emocionales, físicos y hasta mentales que estamos sintiendo algunos desde hace ya muchos años y otros que los están empezando a sentir ahora o en los últimos tiempos. Esos síntomas los llamamos síntomas de la ascensión o del despertar. Explicaremos cómo algunos de ellos están presentes, a veces no nos damos cuenta, no somos conscientes que los estamos enfrentando, que los estamos sufriendo, cómo asumir esos cambios, cómo enfrentarlos. Y deberíamos empezar por explicar algunas cosas que conforman la base de la aparición de estos síntomas. Algunos son inexplicables, a veces algunos son unas pequeñas molestias o muy grandes molestias y a veces nos llegan a preocupar seriamente. También daremos algunos tips para poder sobrellevarlos y saber cuándo acudir al médico para hacer la consulta y cuándo bajar un poco los decibeles para no preocuparnos. La consulta con el médico nunca está de más, porque nosotros no somos médicos. Yo no renuncio a la medicina tradicional. La medicina tradicional es fantástica cuando tiene que resolver, cuando ya la cuestión está plasmada, y también es fantástica para prevenir, cuando se pueden tomar a tiempo algunas cuestiones físicas que si no son tratadas después van a agravarse y van a llevar a la emergencia en vez de ir a la urgencia. Entonces, dicho esto, dejado esto bien aclarado, también es importante que sepas que la medicina alopática, la medicina que se practica acá en Occidente, no asume, no cubre todas las aristas de la complejidad de lo que es un ser humano. Si bien ahora está mucho más abierta, la medicina va al síntoma en general y no va a la causa. Por cuestiones hasta económicas, un médico, especialmente por cuestiones económicas, un médico no está en condiciones de quedarse media hora o una hora con un paciente. Económicamente no le es rentable, y no porque se quiera hacer millonario, porque generalmente los pacientes se atienden a través de medicina prepaga, que tiene un arancel que obviamente es muy bajo para un médico, y entonces el médico tiene que resolver las cuestiones de un paciente en 15 minutos. Y en 15 minutos lo único que puede preguntar el médico, y esto
te consta, si vas al médico, es qué te está pasando, qué estás sintiendo. Y entonces vos le decís, me duele el estómago, por ejemplo. Bueno, ¿y cuándo le duele el estómago? Y doctor, me duele el estómago a la noche. Cuando me acuesto me duele a la noche. El estómago, tengo una puntada. Y a veces también me duele así cuando estoy en el trabajo y no sé, tengo un problema y me duele, qué sé yo. Bueno, mire, yo le voy a recetar un biorrelajante, le voy a recetar esto. ¿Y tiene acidez? Sí, sí, tengo acidez. Bueno, se va a tomar esto para la acidez, ¿sí? Y una pastillita para que pueda dormir y descansar un poco mejor. Y listo, y te vas. Y te vas contento porque el médico te recetó, te dio eso y vos lo empezás a tomar y te sentís bárbaro, porque podés dormir y se te fue el dolor de estómago. Ok, problema resuelto. Mientras tomes la medicación, el problema está resuelto. Ahora, no fuiste a la base del problema, no fuiste a atacar el origen del problema, fuiste a tapar el síntoma, fuiste a ponerle un parche a ese caño que está perdiendo. Entonces lo parchaste, compraste la pastita, le pusiste y dejó de perder. Ahora, el problema no es que el caño estaba pinchado en ese punto y nada más. Por ahí el caño está todo oxidado por dentro y hay que cambiar el caño. Entonces, si no vas con al origen del verdadero problema, lo que va a pasar es que dentro de un rato el caño ese va a empezar a perder por otro lado. Y con esto no estoy culpando al médico, porque el médico es una víctima más del sistema. Porque si él tuviera que cobrar la consulta al valor que corresponde para una persona que se preparó durante tantos años y que también está preparado para escucharte y entender que tus problemas están en otro lado, que el dolor de estómago está en otro lado, porque el médico no es un tonto, sabe que hay una relación entre una cosa y otra, entre las emociones y el cuerpo. Pero de alguna manera tiene que resolverte el problema y él no tiene el tiempo para escucharte. A lo sumo, cuando ve que la cosa es muy grave, te dice, mire, yo le recomendaría que usted vaya a ver a un psicólogo, ¿sí? O te deriva a un psiquiatra si la cosa es más grave y necesita medicación psiquiátrica. Entonces, el problema es que si él tuviera que cobrarte lo que corresponde, vos no podrías pagarlo. Y esto tiene que ver con, bueno, el tipo de vida que estamos teniendo, sobre todo aquí, en Argentina, ¿no? Donde antes el médico era el médico de familia, y cuando alguien se enfermaba en la casa, se sentaba en la cama con el paciente y se ponía a charlar con el paciente, y hablaba con él, o si estaba enfermo el hombre, y hablaba con la esposa, y le preguntaba sobre los hijos, y le preguntaba sobre el trabajo, y le preguntaba sobre la relación, cómo estaba la familia. Y entonces el paciente se abría y le contaba, no, lo que pasa es que la tengo a mi mamá, que está muy enferma y está grave, y esto, y la tenemos que cuidar y no sabemos cómo hacer. Y el médico entonces ya se orientaba para dónde venía la cosa, por dónde venía la cosa. Hoy esto no es posible, no hay tiempo para eso. Podemos hacerlo los terapeutas, cuando la gente viene a nosotros, porque yo me tomo mi tiempo, también lo cobro, es cierto, pero yo me tomo mi tiempo para escuchar a las personas, y hay muchos terapeutas que hacen lo mismo. Ahora, el médico que está dentro del sistema le es imposible hacerlo, y entonces aparecen síntomas que son típicos de esta época, que están relacionados con nuestra capacidad de adaptación, mayor o menor. Algunos se adaptan más fácilmente a los cambios, algunos ya han venido con la tarea hecha en otros tiempos, en otras vidas, y hoy la tienen más fácil. Algunos tienen que empezar desde cero y les cuesta mucho, y todos estamos en una escuela, y algunos están en primer grado y otros están en séptimo grado. Y cada uno de nosotros está en el grado que le corresponde en cuanto al proceso de
ascensión espiritual, ¿sí? Estamos hablando de una evolución hacia una nueva etapa vibracional en la que estamos entrando, a una nueva dimensión, que son dimensiones de conciencia, como siempre te lo digo. Estamos saltando a la quinta dimensión y ese cambio cuesta, no es gratuito. Hay que hacer los deberes, hay que trabajar y por supuesto que trae algunos desacomodamientos, algunos desajustes internos que generan síntomas y que nosotros llamamos síntomas del despertar de la ascensión y cómo se relacionan con el cambio de frecuencias que está produciéndose especialmente aquí en la Tierra. Y esas frecuencias son frecuencias vibratorias medibles, perfectamente medibles, como son por ejemplo la frecuencia Schumann, como son las tormentas solares y los efectos geomagnéticos que producen, que son las explosiones solares y cómo impactan sobre la Tierra. Sabemos, por ejemplo, que a mayor frecuencia Schumann hay más tormentas en la atmósfera, se generan más tormentas porque es un cambio de vibración entre la Tierra y la parte más alta de la atmósfera, la ionosfera. Es como una pila que tiene más o menos voltaje, ¿sí? Y que eso genera una frecuencia vibratoria. Esa frecuencia vibratoria es una frecuencia que se empezó a medir por allá por los años 50. También se encontró que estaba relacionada con, por supuesto, la actividad atmosférica. Y esa actividad atmosférica aumenta cuando le llega más energía a la Tierra. Y a la Tierra le llega más energía cuando hay más explosiones solares. Y esas explosiones solares son eyecciones de masa coronal del Sol y que según el ángulo de incidencia en que apunten hacia la Tierra pueden ser más o menos violentas, entre comillas. Algunas hay registradas inclusive históricamente, o sea que esto no es un fenómeno nuevo. En la época de 1800 y pico, casi cerca del siglo XX, hubo una tormenta, una explosión solar que apuntó casi directamente a la Tierra y eso hizo que saltaran todas las líneas telegráficas que había en ese momento. Se quemaron los cables, sobre todo en el hemisferio norte, donde estaba más desarrollado el telégrafo, y especialmente en Estados Unidos. Toda la red telegráfica de Estados Unidos se vio afectada y en muchos lugares se quemaron hasta los cables por una explosión solar que impactó sobre la Tierra. La Tierra tiene un escudo geomagnético que nos protege de esa radiación que si no sería letal para nosotros. Y ese escudo geomagnético está relacionado justamente con el magnetismo de la Tierra. El magnetismo de la Tierra está relacionado con, se supone, con el movimiento del hierro y otros metales fundidos en el núcleo de la Tierra, y al girar eso produce un efecto magnético, y ese efecto magnético produce un escudo que hace que se atenúen y se dispersen esta lluvia, verdadera lluvia de rayos cósmicos que llega hacia la Tierra. Bueno, este fenómeno se ve modificado por varias cosas. Una es el cambio climático, que hace que haya más actividad en la atmósfera. El cambio climático en buena parte se debe a que nosotros estamos influenciando con nuestra presencia la atmósfera por la emisión de gases que hacemos y los químicos que estamos rociando. Estábamos hablando de los chemtrails el otro día. ¿Y qué son los chemtrails? Son emisiones, rociados
que están produciendo, no sabemos por qué ni qué están rociándonos, pero bueno no es, porque produce muchos efectos sobre nuestra salud y lo vemos como estados de alergia. Yo hace 2 días estuve con fiebre, no pude identificar la causa, estaba con un malestar intestinal importante, que no tampoco pude identificar la causa porque había comido lo mismo que mi esposa, había tomado lo mismo que en el trabajo tomó mi empleada, es decir, no había nada que justificara que yo estuviera con un desarreglo intestinal, ni siquiera era una colitis, era ir a hacer pequeñas deposiciones durante 10 veces, 12 veces, nunca me había pasado en la vida, una cosa extraña. Y lo que sí habíamos visto era que hacía 2 o 3 días estaban pasando aviones que, ustedes saben, acá llega un avión 2 veces por semana y pasa un avión que va a Mendoza, y no hay mucho más en el cielo, no es una vía aérea, no es un corredor aéreo, Merlo. Sin embargo, últimamente estamos viendo que prácticamente todos los días hay aviones que dejan estelas y que esas estelas están cada, ponele, 5 o 10 kilómetros, son paralelas y son líneas como si fueran líneas de humo que se mantienen, a diferencia de lo que es la estela de un avión comercial común, que enseguida desaparecen. Estas no se difuminan muy rápidamente y son mucho más bajas de lo que hacen los aviones comerciales, están mucho más bajos, y que evidentemente tienen que ver con el rociado. Y no es que están dispersando tormentas, que también nos hablaban de eso, que las hacían para cortar las tormentas, ni es que están fumigando un campo, porque un señor que tiene un campo no va a contratar un jet para que le fumigue su campo, ¿no? Entonces no sabemos qué es, sí sospechamos que están rociándonos con sustancias que están contaminando el suelo y el agua, pero no podemos, yo no tengo ninguna prueba para decir esto. Y de esto voy a hablar en el próximo bloque, de la ley del karma, de la causa y el efecto. Pero ahora quería terminar planteando este tema que vamos a empezar a desarrollar de a un bloque por programa con Adriana. Si la cosa da para más, lo haremos durante 2 bloques, porque por ahí queda jugoso y bueno, seguimos. Pero la idea es que venga y haga un pequeño micro sobre estos temas. Y como te decía, también estas subas y bajas de frecuencia, pero especialmente las subas, generan cambios en nosotros, modificaciones y efectos, y esto también tiene sus beneficios y las contras. Esto empezó a manifestarse muy fuertemente a partir del año 2008, por lo menos así lo tenemos detectado, y tenemos que ver cómo afectan a nuestro cuerpo, nuestra mente y también nuestras emociones. ¿Para qué? Para saber cómo actuar y qué hacer ante todo esto. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es saber qué está pasando, saber la causa de esto, a qué se debe que está pasando esto, los por qué está pasando y también el para qué está pasando, porque eso va a desdramatizar la situación de muchas personas que la están pasando mal. Yo sé, por ejemplo, hay personas que están con tinnitus, y que es esa vibración en los oídos, ese sonido permanente en los oídos, por ejemplo, y la pasan muy mal. O gente que tiene síntomas físicos importantes que hacen que su vida se transforme en algo tedioso, molesto, y que, bueno, quizá arrojando un poco de luz en todo esto podamos aliviar ese malestar
y encontrarle el propósito y quizá dejar de hacer resistencia, porque muchas veces estos síntomas se manifiestan cuando se encuentran resistencias internas a los cambios. Bueno, vamos a hacer una pausa acá. Pablo, hacemos la pausa de la radio y en 3 minutitos más o menos estamos de vuelta y vamos a hablar de la ley del karma. ¿Sí? Dale.